Buenas tardes, bienvenidos al espacio televisivo de El Frente Amplio. Hoy nos acompaña la diputada Ligia Fallas. Buenas tardes, Ligia, bienvenida. Bueno, hoy es un día que se celebra en Costa Rica el 65 aniversario de la emisión del voto femenino por primera vez y fue en un referéndum. Sí, importante que fue en un referéndum y fue en mi tierra. Ajá. Fue en San Ramón, en la Tigra de San Ramón, sí, una fecha realmente importante para todas las mujeres y para esa lucha que llevamos de ver cómo impulsamos la agenda de género para lograr una sociedad más justa, más igualitaria. Hoy es un día muy importante para todas nosotras. Bueno, y concatenado a esto, ayer hubo también un paso importante en la plena segunda con el proyecto de José María Villalta y del Frente Amplio para se considerar el valor económico del trabajo doméstico y otras labores que se realizan y que no estaban contempladas. Sí, es sumamente importante y que haya salido en esta fecha todavía más nos motiva, porque el ver que lo que no está escrito, lo que no se dice, lo que no se visualiza, no existe. Como no existe, no se pueden definir políticas públicas de algo que no existe. Por eso es que tenemos esta brecha tan grande de género, por eso es que tenemos estas desigualdades sociales tan fuertes, donde quien más se ve afectado son las mujeres, los niños, los ancianos, las personas mayores. Y es que toda esta carga la lleva la mujer sobre sus hombros, y hay que tener claro que el hecho de que exista un Producto Interno Bruto, de que exista la posibilidad de que personas salgan a trabajar, es porque alguien queda en el hogar, y ese alguien se encarga de las tareas del hogar y del cuido, y no solo del cuido de niños, se encarga del cuido de niños, del cuido de enfermos, del cuido de discapacitados, del cuido de personas adultas mayores, y eso es lo que facilita que se pueda salir a trabajar, que exista un Producto Interno Bruto, que exista esa plusvalía. Eso tenemos que visualizarlo, y para eso ese proyecto tan importante que se aprobó y que costó tantísimo. José María hizo un esfuerzo muy grande para que se aprobara y no hubo manera. Nosotros llevamos casi 2 años tratando de que se apruebe este proyecto y no se aprobaba porque no se entendía, todavía no se tenía claridad, y cuando uno habla de una cuenta satélite, las personas se imaginan que son cuentas nacionales, se imagina que son cuentas que afectan el Producto Interno Bruto y que se va a disponer de recursos del erario público, de fondos públicos para esto. Cuesta mucho que las personas entiendan que lo que se va a hacer es simplemente visualizar el trabajo, visualizar las horas que se dedican a ese trabajo en el hogar para permitir que las demás personas salgan a trabajar. Y que con ese porcentaje, que sabemos que es muy grande, que hay países donde ya la cuenta satélite de género existe, han demostrado que supera el 20, 25, 30% del Producto Interno Bruto el trabajo reproductivo que se hace en los hogares, y que ese trabajo reproductivo que permite el trabajo productivo debe estar visualizado para a futuro definir políticas públicas que permitan ir erradicando esa brecha de género que tenemos. Esta ley ya recibió segundo debate, es un hito también a nivel centroamericano. Costa Rica es de los primeros países en Latinoamérica que logra que se incluya dentro del cálculo del Producto Interno este tipo de trabajo reproductivo, señalaba. Sí, es importante reconocer eso, que Costa Rica es uno de los primeros países centroamericanos, ha costado muchísimo. España había dado sus pasos, México no solo tiene cuenta satélite en género, sino que además tiene cuenta satélite en otras ramas como el turismo, donde también ha hecho este tipo de estudio para ver qué tipo de turismo es el que más aporta al Producto Interno Bruto, si el turismo nacional o el internacional, porque las políticas públicas que tenía definida México con respecto al turismo era un fortalecimiento muy grande al turismo internacional, a los extranjeros que llegaban al país, y no se daba mucho apoyo al turismo nacional. Y cuando se hizo la cuenta satélite, esta cuenta paralela, se dieron cuenta de que quien aportaba realmente en mayor cantidad al Producto Interno Bruto era el turismo local. Y se cambiaron las políticas públicas, se definieron políticas públicas para fortalecer e incentivar aún más el turismo local. Es sumamente importante
y las personas deberían entenderlo. Esto tenemos que hacérselo llegar a todo el pueblo para que entienda por qué se hace una cuenta satélite, porque esto nos ayuda a corregir a futuro problemas antes de que se den. Por ejemplo, en la tasa de natalidad, si nosotros en este momento contamos con cuentas satélites, con respecto a la tasa de natalidad ya podríamos estar definiendo políticas públicas con respecto a los regímenes de pensiones para evitar un colapso en los fondos de pensiones de los diferentes regímenes. Este tipo de cuentas satélite es sumamente importante y, como te digo, el hecho de que no solo se haya aprobado aquí en Costa Rica, sino en la fecha en que se está aprobando, pues es una alegría, no solo para nosotras las mujeres y las que hemos luchado tanto para que este proyecto avance, sino también para toda la población costarricense, porque en el momento en que se mejoren las condiciones de un sector, el beneficio va a ser generalizado a toda la demás población. En efecto. Ligia, pasando a otro tema que sé que es de su preocupación, y es el tema ambiental, la lucha que usted viene dando porque se respeten las medidas que se le impusieron a la empresa constructora del nuevo puerto en Moín. Tengo entendido, has estado visitando el lugar, ha estado usted muy atenta a los desarrollos y incumplimientos que se están ahí. ¿Nos puede dar? Bueno, en realidad sí la preocupación es enorme y la preocupación que tenemos ahí por Moín es tan grande porque no hay medidas de mitigación realmente ante semejante impacto. No las hay porque el estudio de impacto ambiental no es una realidad, el estudio de impacto ambiental es una burla, lo que se hizo. Yo estuve cuando se llevaron las cajas, 12 cajas enormes empezando diciembre, y la misma Setena pide que se le den 6 meses porque era materialmente imposible dar la viabilidad ambiental para leer toda esa documentación y sacar una resolución, y pocos días después da la viabilidad. Esas cajas ni siquiera fueron abiertas y se dio la viabilidad sin revisar la documentación. No existen las medidas de mitigación, todo lo que se ha ofrecido ha sido mentira, no han hecho lo que había de compromisos, pero lo que más nos preocupa todavía es la irresponsabilidad y el incumplimiento del señor ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, que se había comprometido con nosotros después de que ya habíamos hecho varias movilizaciones el año pasado a la Setena y al MINAE, se había comprometido con la creación de una COMIMA, una comisión mixta del Ministerio de Ambiente. Esa COMIMA iba a tener representación de todas las instituciones públicas del MINAE, de Setena, del Ministerio de Seguridad Pública, de todas nuestras instituciones. Iba a ser interinstitucional, además con participación de la Municipalidad de Limón, con participación de la Asamblea Legislativa, yo había quedado ya designada, con participación de la población civil, representantes de Limón, y con los grupos ambientalistas. Ya se habían definido las personas. Eso estamos esperando desde el año pasado, que fue un acuerdo de diferentes actores que estuvimos ahí en esas negociaciones. Estuvo el acuerdo de la COMIMA. Si la COMIMA estuviera en este momento funcionando, esa COMIMA sería la que llevaría el proceso de supervisión de las acciones de mitigación. No ha habido una sola acción de mitigación, no existe supervisión, entonces no se está dando ese proceso. Estamos no pidiendo, estamos exigiendo que esa comisión tiene que estar integrada. Ahora, sumamente doloroso, porque, por ejemplo, con el proceso de desove de la tortuga. Solo de tortugas baula estamos hablando, con informe oficial que nos da la Fuerza Pública, de 1.017 avistamientos de tortugas que llegaron a anidar. Serían 1.017 nidos que deberían estar en la playa. La Fuerza Pública me había mandado a mí fotos de 2 viveros que habían cerca de donde está la construcción de la TCM, de la terminal de contenedores de Moín. Esos 2 viveros, solo uno tenía 114 nidos, el otro no me dieron el número de nidos. Nosotros habíamos ido a verlos, vimos, cuando fuimos a verlos ya el agua se había llevado el primer vivero. ¿Cómo es posible que se haga un esfuerzo por recuperar los nidos de tortuga, la tasa de reemplazo de este año, de la tasa de natalidad de este año de las tortuguitas, y el primer nido se lo llevó la corriente, se lo llevó el agua? Nos han dicho los vecinos de la zona que desde que empezó la construcción del rompeolas, que es lo único que está, el rompeolas, el mar está mucho más bravo y ya se comió 20 metros de playa y ya llegó donde estaba el vivero. El primer vivero se lo llevó
y quien está a cargo, que es el biólogo Didier Chacón, el Centro Científico Tropical y la misma APM y Didier, que es el biólogo que está a cargo de este proceso, cuando se dieron cuenta que el agua se llevó el primer vivero, debieron tomar medidas para el segundo vivero. No se tomaron medidas, nosotros fuimos ahora con toda la esperanza y la alegría que nos habían informado de 16,000 huevos, y nosotros decíamos, bueno, 16,000 huevos, pues estaríamos garantizando que la especie, las 4 especies de tortugas que están en peligro de extinción, tuviesen un respiro, al menos por este año. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que ese segundo vivero también se lo había llevado el agua. Eso es algo vergonzoso, eso no puede uno estar en silencio ante estas situaciones, que un segundo vivero sea arrasado por el agua. Entonces fuimos en la noche acompañados de la fuerza pública a visitar el tercer vivero, el que se encuentra en la milla 21, pensando que que tal vez habían sido trasladados ahí los nidos, y no. Fue una desilusión total el llegar y ver que si acaso 24 nidos de los rescatados en un inicio, no estaban todos los demás huevos fueron arrasados por el agua cuando el mar creció, y de ahí pues en esa condición nos encontramos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continúa usted con esa tarea de ver si se instala y se puede poner en ejecución la comisión que se había acordado. Bueno, Ligia, desgraciadamente el tiempo ya se nos va. Agradecemos mucho la participación y a todos ustedes les esperamos en una semana.